Saludos estimados entendidos, soy Uziel Reyes desde Valencia, Venezuela, y estoy feliz de que estemos juntos en esta grandiosa convocatoria. Confiamos que la palabra que el Espíritu ha depositado en nuestros corazones sin duda sea de inspiración, de incremento y de aporte a fin de seguir avanzando en esta nuestra generación. Y precisamente quisiera comenzar con preguntas. ¿Podemos llevar a cabo la misión como iglesia en medio del mundo que estamos viviendo? En medio de esta realidad, ¿podemos avanzar en nuestro llamado y asignación como cuerpo de Cristo? Precisamente de eso les quiero hablar. Misión posible en un mundo imposible. Misión posible en un mundo imposible. Estimados, la Escritura está llena de dualidades o de realidades que si no sabemos comprenderlas y ubicarlas y entender su operación, estas pueden confundir. De estas dos realidades o dualidades, como yo suelo llamarles, algunas son sencillas de comprender, pero otras son más complejas. Allí es donde se requiere sabiduría, pericia, inteligencia espiritual, para entonces saber ubicar cada una de ellas en el lugar que les corresponde. Y cuando sabemos ubicar, comprender su dinámica, su sistema operativo, cuando sabemos ubicarlas, entonces podemos hacer el uso correcto de estas herramientas y de estas verdades espirituales. Por ejemplo, vamos a ir por paso. Por ejemplo, la Escritura nos habla de que lo primero está destinado para ser quitado a fin de establecer lo último, ¿sí? En otras palabras, lo primero le debe dar paso a lo último. Ojo con esto, en la Escritura o para Dios, lo primero no es lo más importante. Lo primero sencillamente es una forma, es una sombra. Eso habla de algo mejor y superior y es lo que se establece de último, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo, entendiendo esta realidad, él dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, y la imagen del terrenal es lo primero, ¿sí? Él sigue diciendo, traeremos también la imagen del celestial. Este viene a ser lo último. Lo primero es la imagen del terrenal y lo último es la imagen del celestial. El escritor de Hebreos lo dice de manera muy interesante. Hebreos 10:9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces podemos observar que lo primero en Dios no necesariamente es lo más importante. Lo primero está destinado a ser quitado, a desaparecer para establecer lo último. ¿Sí? Lo último. Entonces vamos a ir viendo estas dos realidades o estas dos dualidades que están en la Escritura y que son una realidad en el mundo, no solo espiritual, sino también en el mundo, en el universo, en todo lo que Dios ha establecido. Observemos estas dos realidades. Número uno, se nos habla del primer Adán, pero también del postrer Adán. En otras palabras, veamos aquí dos realidades. Hay dos tipos de Adán. El primer Adán y el postrer Adán. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que existen dos tipos de hombre. Y era lo que mencionaba hace un momento. El apóstol Pablo
entendiendo que hay dos tipos de hombre. Él habla del hombre terrenal y del hombre celestial, ¿sí? O del hombre espiritual. De hecho, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, él dice: mas lo espiritual no es primero. Ojo, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es decir, sino lo humano, lo terrenal. Eso es lo que es primero. Sigue diciendo Pablo, luego lo espiritual. Entonces observemos esta dinámica. Hay dos tipos de hombre: el primer Adán, el postrer Adán. ¿Sí? El terrenal es primero, el celestial es el último. ¿Sí? Lo primero es lo animal, lo humano, y lo último es lo espiritual. En este punto debemos preguntarnos, entonces, de estos dos tipos de hombre, ¿cuál es el primero? ¿Y cuál es el que está destinado a ser último y a quedar establecido como tal? De estos dos tipos de hombre, ¿cuál es el que realmente es efectivo? ¿Cuál es efectivo? Porque en esta convocatoria estamos hablando de efectividad, ¿no es cierto? ¿Cómo ser una iglesia efectiva? Para ser una iglesia efectiva, pues necesitamos identificar aquello que es efectivo en Dios y que es efectivo para Dios. Para nosotros como iglesia, como cuerpo, ser efectivos, necesitamos conocer aquello que para Dios es efectivo. De estos dos hombres, ¿cuál es efectivo en realidad para Dios? Sigamos. La Escritura nos habla de dos creaciones, ¿sí? Dos creaciones. Está la primera creación y está la nueva creación, ¿sí? Si nosotros no sabemos identificar cada uno de estos elementos y ubicarlos en su lugar, pues podemos errar en su comprensión, en su interpretación y sobre todo en su aplicación. Debemos entonces saber identificar. Hay dos tipos de creación. ¿Dónde ubicamos entonces la primera creación? ¿Cómo la ubicamos? ¿Dónde la ubicamos? ¿Dónde ubicamos la nueva creación? De estas dos creaciones, ¿cuál es primero y cuál es último? También hay dos pactos. La Escritura nos habla de el primer pacto y también del nuevo pacto. Entonces vamos a ubicarlos, vamos a identificarlos. ¿Cuál es el primer pacto que está establecido para ser quitado a fin de que quede el nuevo pacto? ¿Cuál de estos dos pactos es el que realmente está vigente y es el que realmente es efectivo? Pero vamos un poco más allá. También en toda la Escritura observamos dos tipos de ayuno. Está el ayuno en el estómago, que es el abstenerse de alimento literal, ¿sí? De tacos, de bandeja paisa, de arepas, de enchiladas, de perros calientes, ¿sí? De hamburguesas. La abstención en el estómago es un tipo de ayuno. Eso está en la Escritura, un ayuno en el estómago. Pero también observamos un ayuno en el alma, un ayuno en nuestro corazón, una abstención en nuestro corazón y en nuestra alma. La pregunta es, de estos dos tipos de ayuno, ¿cuál es primero y cuál es el último? ¿Cuál es ese primero que está establecido para desaparecer a fin de establecer el último? De esos dos tipos de ayuno, en realidad, ¿cuál es el que es efectivo? ¿Cuál es el que es idóneo? ¿Cuál es el que surte
en la vida de nosotros una real transformación. Pero también la Escritura nos habla de dos tipos de templo. Hay un templo que es construido por el hombre, y eso está en la Escritura. Templos que fueron construidos por la mano del hombre, templos físicos, literales. Pero también la Escritura nos habla de un templo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, uno de esos dos es primero, pero el otro es el último. Es el que realmente se iba a quedar establecido y constituido por Dios como el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. De estos dos templos, ¿cuál es efectivo? ¿Cuál es el idóneo? ¿Cuál es el vigente? Pero sigamos avanzando. También hay dos tipos de bautismo. Está el bautismo en agua, literal, ¿sí? Literalmente sumergir a alguien en agua, pero está el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es sumergirlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Entonces hay dos bautismos. Uno es primero, el otro es último. La pregunta es, ¿cuál es primero y cuál es último? ¿Cuál es primero que está destinado a desaparecer y cuál es el último que es el que permanece? ¿Sí? En este sentido, llegamos a otro aspecto muy, pero muy importante. La Escritura nos habla de dos tipos de luz. Está la luz increada, que se estableció en Génesis 1:3, y esa luz es el Hijo como luz. Es una luz increada, porque es una luz que existe en sí misma, es una luz divina, es una luz espiritual eterna. Pero también Génesis nos muestra una luz creada. Cuando hablamos de luz creada, hablo de el sol, la luna, las estrellas. Es un tipo de luz creada que pertenecen a la creación. Pero la luz increada, la luz eterna, no es creada porque, insisto, tiene vida en sí misma. Dentro de esa luz creada, ya lo he dicho, sol, luna y las estrellas, también hay un tipo de luz que surge de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿El conocimiento qué es? Es luz. Entonces observamos dos tipos de luz. Sí, una luz creada que incluye al conocimiento del bien y del mal, y una luz increada, una luz eterna. Nos tendríamos aquí que preguntar, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es esa luz que está destinada a darle paso a la última? ¿Sí? Entonces observemos algo aquí, amada iglesia, y déjame saber allí en los comentarios si esto está llegando a tu corazón. Escuche esto, iglesia. Gracias a la luz que Dios estableció en Génesis 1, capítulo 3, a partir de allí Dios comenzó un proceso de creación. Todo lo creado, todo lo que existe es gracias a esa luz. Después que Dios estableció la luz en Génesis 1, versículo 3, a partir de allí comenzó todo un proceso de creación. Este proceso de creación lo vemos de manera detallada en el capítulo 1, en el capítulo 2. Allí hay una creación, ¿sí? Y atención, que esta creación no puede ser tomada al 100% como una creación literal, como una creación de la materia. Atención, recordemos que Génesis 1, 2 y 3 son capítulos
que son ricos en figuras espirituales, en imágenes espirituales. Entonces, por un lado, aquí tenemos una creación, la creación de Dios. Pero en Génesis capítulo 3, yo observo otro tipo de creación que surgió por la otra luz, por la luz del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, aquí hay dos creaciones. Y esas dos creaciones, insisto, se presentan o se mencionan por primera vez en Génesis, pero las vemos a lo largo y ancho de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo observo dos creaciones o dos mundos, ¿sí? El mundo de Dios fue creado por la luz, pero el mundo que es el resultado de la voluntad del hombre también fue creado por otro tipo de luz que se conoce como el conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Entonces usted se pregunta, Uziel, ¿quiere decir que el hombre crea? Sí. Así como Dios crea, el hombre también tiene la capacidad de crear. Ahora, ¿cuál fue la creación del hombre? ¿Qué fue lo que el hombre creó? Pues permítame mencionarle algunas cosas. El hombre, desde Génesis capítulo 3, creó la maldad. La maldad fue creada por el hombre, producida por el hombre. Creó el homicidio, el asesinato. Allí vemos el primer homicidio en el libro de Génesis. Eso lo produjo, lo creó el hombre. Por ende, creó la muerte, creó los celos, la envidia, creó el luto, el dolor, creó la injusticia, el dolor en el vientre, el sudor en la frente. Eso fue consecuencia del mundo o de la creación que el hombre creó por imponer su voluntad. El hombre creó la desigualdad, creó la opresión, crea la pobreza, crea la miseria y también, como lo sabemos, crea la religión. De manera que Cristo, mis estimados, Cristo es la luz de la creación de Dios, pero la otra luz, que es la que opera en el hombre sin Cristo, es la que produjo la creación hecha conforme y a la semejanza del hombre. ¿Sí? La pregunta aquí es, hay dos tipos de luz. Cristo como la luz y el hombre sin Cristo como esa luz del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. La gran pregunta aquí es, de ambas luces, ¿cuál es la que se estableció como primero, pero que desaparece para establecerse lo último? Podemos y necesitamos identificar, porque la identificación es un punto clave como iglesia. Amados, para los asuntos de Dios, solo su luz, la luz de su Hijo, es la que es realmente efectiva, competente, diestra y capaz. Para efectos espirituales, solo la luz de su Hijo es competente, efectiva, diestra y capaz. Sí, mis estimados entendidos, que estamos en esta convocatoria, la luz de Dios alumbra el mundo que Dios amó. Escuche esto, pero la luz del hombre sin Cristo alumbra el mundo que Dios no aprueba. Ahora mismo operan dos tipos de luz. Este sistema opera con sistemas de luz, valga la redundancia. Este mundo convulso que vemos opera con sistemas de luz, pero no es la luz que alumbra en el mundo que Dios amó.
¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiero expresar en esta convocatoria? Mis amados, lo que quiero decir es que hay dos tipos de mundo. Hay dos tipos de mundo. El primer mundo pertenece al hombre terrenal, al hombre imperfecto. Es un mundo limitado, es un mundo caótico, ¿sí? Pero el otro mundo es el mundo del celestial. El mundo del celestial es producto de la voluntad de Dios, pero el mundo del hombre terrenal es producto de la voluntad del hombre. Sí, hoy lo que estamos viviendo como humanidad, lo que estamos observando, este asunto, fábricas cerrando, los índices de inflación subiendo en las naciones, la pandemia continúa causando tristeza en las familias. Este mundo que estamos observando no es el resultado de la voluntad de Dios, sino que es el resultado del hombre imponer su propia voluntad. Hay personas que ahora mismo se preguntan, pero si Dios es real, ¿por qué permite esto en el mundo? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta opresión? Mis estimados, este no es el resultado del mundo de Dios. Esto es el resultado del mundo del hombre terrenal. Observemos cómo Juan lo describe en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 3, versículo 16 dice algo bien interesante, y aquí vamos a citar 3 versículos del mismo autor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La pregunta que nos debemos hacer aquí es: ¿cuál es el mundo que Dios amó? ¿Cómo es el mundo que Dios amó? ¿Dónde está el mundo que Dios amó? Note usted que este mundo que Dios amó, en ese mundo nadie se pierde. En ese mundo hay vida eterna. Pero en ese otro mundo que hoy estamos viendo, que hoy estamos identificando, en este nuestro mundo, cierto que hay hambre, cierto que hay pobreza, cierto que hay injusticia, cierto que hay muerte. Pues debemos entonces identificar cuál es el mundo que Dios amó, cómo es el mundo que Dios amó y dónde está ese mundo que Dios amó. Cuando escuchamos el término mundo, lo primero que se nos viene a la cabeza es el planeta Tierra. Y mis estimados, en la Escritura hay una abismal diferencia entre decir planeta Tierra y mundo. Una cosa es el planeta Tierra y otra cosa es el mundo, ¿sí? Vamos a ir al otro versículo por el mismo autor. Primera de Juan 2:15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La pregunta es, y sigue siendo, ¿cuál es el mundo que Dios amó? Pero, ¿cuál es el mundo que no debemos amar? Vayamos entonces a la última cita que quiero aquí hacer referencia de Juan. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis estimados, el mismo autor, ¿sería que se estaba contradiciendo? ¿Cómo es posible que el mismo autor en un versículo nos diga de tal manera amó Dios al mundo, pero después en su primera carta dice no améis al mundo, pero después dice
en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido al mundo. La pregunta es, ¿cuál es el mundo donde están las aflicciones? ¿En cuál mundo están las aflicciones? Amados, porque las aflicciones que el hombre vive son el resultado de un mundo, de un tipo de mundo. ¿Cuál es el mundo que él venció? ¿Está contradiciéndose Juan? ¿Se contradice la Escritura? Mis estimados, en ninguna manera. Juan entendió, por medio de la inteligencia espiritual, por medio de la iluminación del verbo de la palabra, Juan entendió que hay dos tipos de mundo. Hay dos mundos. El mundo que Dios creó y en consecuencia que Él ama, y el mundo que creó el hombre y que es el resultado de imponer su voluntad. En ese sentido, sí, hay un mundo que Dios amó, pero hay otro mundo que Él no ama. En ese mundo que Él no aprueba, no respalda y no ama, ¿qué hay en ese mundo? En ese mundo hay injusticia y Dios no ama la injusticia. Dios no ama la miseria. Dios no ama el hambre. Dios no ama la corrupción y eso es mundo. Dios no ama la idolatría y eso es mundo. Dios no ama el odio. Dios no ama la fornicación. Dios no ama nada de ello. Y todo eso es mundo. De manera que aquí quiero definir con ustedes y para ustedes lo que significa el término mundo. Decía que en la Escritura, mundo no significa planeta. Nosotros cuando escuchamos mundo pensamos que es este planeta, que son los países, que son las naciones. No, en la Escritura, cuando se habla del planeta Tierra, los dos términos que se usan en griego es eretz y agro. Eretz y agro, e incluso Adama, que significa tierra cultivable, son los términos que se usan para hablar de la tierra como planeta, ¿sí? No se usa para mundo. El término que se usa o los términos que se usan para mundo es del griego cosmos. ¿Y qué es lo que dice cosmos? Que es un sistema ordenado, que es algo arreglado. Pero yo quiero ir con ustedes un poco más allá, porque también se usa el término aión para hablar de mundo. ¿Y aión qué es? Es un tiempo, es una era, ¿sí? Es un tiempo y es una era. En ese sentido, escuche esto, mundo, sí, aión o cosmos, no es un asunto geográfico, no tiene que ver con la geografía. Cuando hablamos de mundo no estamos hablando de la geografía de México, de Estados Unidos, de Panamá, de Guatemala, de Venezuela, de España o de los continentes. ¿Me explico? Cuando se habla de mundo, se está hablando de una forma de vida, de una manera de vida. Eso es mundo. Cuando se habla, repito, voy a ir con pausa en este punto. Cuando se habla de mundo, los términos que se usan son cosmos, es aión. Y cosmos significa algo arreglado, ordenado. Aión habla de un tiempo, de una era, de una condición de ser en el tiempo. Mis estimados, cuando se habla de mundo, no es un asunto geográfico. No estamos hablando de la geografía de España, de México, de Guatemala, de Costa Rica, de Venezuela. No, cuando se habla de mundo en la Escritura, insisto, se habla de una forma de vida, de una manera de vivir. Atención con esto. Esto es mundo.
Cuando nos dice no améis al mundo, ¿qué nos está diciendo? No amen esa forma de vida, esa manera de vivir. Y cuando dice que Dios amó al mundo, es la forma de vida en su Hijo, es la manera de vivir en su Hijo. En otras palabras, mundo es una forma de vivir, una manera de vivir. En esto, entonces debemos observar, ¿sí? Debemos observar como una iglesia entendida, como una generación entendida. Debemos preguntarnos cuál es el mundo que en este momento se está desarrollando. ¿Cuál es la forma de vivir de esta generación, de este sistema? ¿Cuál es la forma de vivir en este aión? Por lo tanto, como una iglesia entendida y una iglesia en misión, este es el punto. Debemos llevar el mundo que Dios amó al mundo de los hombres. ¡Wow! Déjame saber allí en los comentarios si esto está llegando y ministrando tu espíritu. Mis amados, esta es la palabra. Como una iglesia en misión, debemos llevar el mundo que Dios amó al mundo de los hombres. Y aquí es donde debemos, con el Espíritu, con la ayuda del Espíritu, tener una dinámica co-creadora. En el principio, Dios habló y fue hecho. Él dijo, sean las estrellas, sea todas las constelaciones, hayan animales, haya árbol según su semilla. Dios habló y se creó. Dios habló y vino a existencia. Jesús, entendiendo esto, Él fue co-creador con su Padre. Mis estimados, Jesús habló y cuando habló se construyó, se creó en el corazón de sus discípulos todo acerca del reino. Si Jesús no habla, no se crea en el corazón de sus discípulos nada. Jesús hablaba para construir en el corazón de los discípulos los asuntos de Dios. Algo parecido a lo que hizo el profeta Jeremías en su tiempo. El profeta Jeremías, Dios le dijo, te he puesto para arrancar, para derribar, para destruir, pero también para plantar, para levantar, para edificar, para construir. ¿Y cómo lo hizo el profeta Jeremías? Lo hizo hablando, lo hizo declarando, expresando la palabra. En ese sentido, cuando Jesús hablaba las palabras de su Padre, Él creaba en el corazón de su audiencia, en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Amados, si en este sistema el hombre sin Cristo tiene la capacidad de crear, de construir, que ahora mismo, mientras usted y yo estamos recibiendo esta hermosa transmisión, se está trabajando 24/7 para cambiar el mundo que hasta hoy conocemos. Se está cambiando el mundo que hasta hoy conocemos. Si el hombre sin Cristo tiene la capacidad de crear, cuanto más los hijos entendidos del Padre tienen la capacidad de crear, de traer a la realidad, de traer a la existencia aquello que ya está consumado en Cristo. Vamos a crear de allí, de aquello que está consumado, creado en Cristo. Por lo tanto, amada iglesia en las naciones, el mundo que queremos ver, vamos a tener que crearlo hablando la palabra, hablando proféticamente, anunciando como lo que somos, como embajadores, como reyes y sacerdotes, como heraldos.
Me explico, vamos a tener que hablarlo. Tenemos que ir a ese mundo que Dios nos ama y construir y levantar. Si hay que sabiamente derribar, arrancar, pues debemos hacerlo. ¿Para qué? Para crear, para construir, para levantar, para edificar. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amada iglesia, si creemos en el mundo que Dios amó, pues hablemos para manifestar en nuestra generación, aquí y ahora, ese mundo que Dios amó. La gran pregunta es, Uziel, ¿cuál es el mundo que queremos ver? Creo que como iglesia queremos ver un mundo distinto al que hoy estamos viendo. La pregunta es entonces, ¿cuál es el mundo que queremos ver? El mundo que queremos ver y necesitamos ver es el mundo que Dios amó. Creo que Dios pondrá palabra en la iglesia de esta generación para manifestar el mundo que Dios amó. Amados, si no hablamos proféticamente acerca del mundo que Dios amó, Dios no está obligado en respaldar. Dios no está obligado en cambiar nuestro mundo. Siempre buscamos en que Dios resuelva nuestro mundo, que cambie nuestras naciones, que cambie la realidad de nuestros países. Pero Él solo lo va a hacer si nosotros estamos comprometidos en traer la realidad de su mundo a nuestro mundo. El mundo que queremos ver y necesitamos ver es el mundo que Dios amó, y ese mundo lo traemos aquí y ahora por medio de la palabra, del verbo. Recordemos que en el principio Dios habló y se hizo. Jesús habló y construyó. La iglesia debe hablar y Dios va a manifestar. Si Dios no le dice al profeta Ezequiel, si Dios no le dice al profeta Ezequiel, Ezequiel, declárale vida a esos huesos secos, esos huesos jamás hubiesen recobrado vida. Por cuanto Ezequiel habló, sucedió, recobraron vida. Ezequiel habló y sucedió lo que tenía que suceder. Jesús habló y sucedió, pues la iglesia está llamada a hablar proféticamente, a hablar en fe para manifestar en este mundo el mundo que Dios amó. ¿Y cuál es el mundo que Dios amó, Uziel? Repasemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el mundo que Dios amó? ¿Dónde está el mundo que Dios amó? ¿Cómo es el mundo que Dios amó? Mis estimados entendidos, el mundo que Dios amó es el mundo que hizo en su Hijo, con su Hijo y para su Hijo. Ese es el mundo del celestial. Así como hemos traído el mundo del terrenal, traeremos también el mundo del celestial. El mundo que el Padre amó es el mundo que hizo en su Hijo, con su Hijo y para su Hijo. Ese proceso de creación que vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es el mundo que hizo para su Hijo. Por eso allí sale registrado que Él dijo que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. La gran pregunta es, ¿qué hizo? Bueno, hizo un mundo perfecto. Hizo un mundo para su Hijo. Hizo el mundo de su Hijo. Y cuando hizo al hombre, lo hizo para que el hombre
disfrutara del mundo de su Hijo aquí en la realidad de la tierra. ¡Wow! Esto es potente, esto es contundente. Pero resulta que el hombre en el capítulo 3 decidió crear su propio mundo, a su imagen, conforme a su semejanza, a sus intereses. Y allí es donde entonces Juan dice que Dios envió la luz de su mundo para nuestro mundo. Pero este mundo rechazó la luz del mundo de Dios. Eso está en Juan capítulo 3 versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, al mundo del hombre, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis estimados, el Padre envió la luz de su mundo, pero el mundo del terrenal lo rechazó. Aquí estamos identificando entonces dos mundos: el mundo que Dios amó y el mundo que Dios no ama. En el mundo del Padre hay luz. Escuche esto: en el mundo del Padre hay luz, pero en el mundo que el hombre hizo hay un tipo de luz que mantiene a la gente en tinieblas. En el mundo de Dios hay libertad, pero en el mundo del hombre hay esclavitud. En el mundo del hombre hay corrupción, pero en el mundo de Dios la corrupción no existe. En el mundo de Dios el ladrón no entra, mientras que en el mundo del hombre existe el ladrón y el que hurta. En el mundo del hombre hay pecado, en el mundo de Dios hay santidad. En el mundo del hombre hay pobreza y miseria, pero en el mundo de Dios hay riqueza y hay abundancia. Es innegable la realidad de estos dos mundos. De hecho, Juan, mientras estaba en la isla de Patmos, exiliado, cuando comienza a recibir la revelación del Apocalipsis, ¿qué fue lo que Juan conoció? A Juan se le alumbró, se le dio luz en su entendimiento para que conociera, para que viera. Y por eso se le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser. Y también dice que a Juan se le abrió la puerta, se le dijo: sube acá. Había una puerta abierta en el cielo y se le dice: sube acá y te mostraré. Ahora, ¿qué fue lo que Juan conoció? El mundo de Cristo, el mundo de su Hijo. Cuando cruzó la puerta y caminó Cristo adentro, conoció el mundo de Cristo, el mundo del Hijo. Allí eso fue lo que Juan vio. Por eso es que Juan ve un río cristalino que no se contamina, porque los ríos se contaminan en el mundo de los hombres, pero en el mundo de Dios no. Allí Juan ve un árbol que da fruto los 12 meses del año. Allí Juan ve un mundo donde no se necesita sol, luna, estrellas ni lámpara, porque es un día eterno, un día perpetuo. Allí Juan conoció cielo nuevo y tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva está en el mundo que Dios amó. Amados, esto es grandioso. ¿Cuál es la asignación de la iglesia en este tiempo? Llevar el mundo que Dios amó a ese mundo donde hay aflicción. Por eso Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Por qué Él vivió aflicciones? Porque Él había venido a este nuestro mundo. El mundo del hombre está lleno de aflicciones, de congojas. Pero aquí estamos identificando estos dos mundos, porque si los identificamos como Jesús los pudo identificar, seremos efectivos en nuestra misión, en nuestra asignación.
Observemos esta realidad. El escritor de Hebreos en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, hay un universo que no se ve, hay un mundo que no se ve, pero hay un universo, un mundo que sí se ve. Amada Iglesia de Cristo en las Naciones, esta es la palabra puntual para este tiempo. Que el mundo que se ve, que es tu forma de vivir, es tu manera de vivir, sea hecho del mundo que no se ve, que es la forma, la manera de vivir en Cristo. Que tu vida, que tu mundo sea absorbido por el mundo del Hijo, por el mundo de Cristo. Porque Cristo a simple vista no se puede ver. Cristo es el mundo que a simple vista no se puede percibir, pero es el mundo, es el cosmos ordenado por el Padre. Que ese mundo nos absorba, que nuestro mundo sea gobernado por el mundo que Dios amó. Que tu mundo, lleno quizás de aflicciones, lleno de limitaciones, de luto, de tristeza, de frustración, sea hoy absorbido por el mundo que Dios amó. Si queremos que nuestro mundo cambie, sin duda necesitaremos que el mundo que Dios amó sea manifestado y sea expresado en nuestro mundo. Una iglesia inteligente lleva el mundo que Dios amó al mundo afligido y sufrido de los hombres. Por eso Juan ve en Apocalipsis que las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. En otras palabras, para la sanidad del mundo. Amados, por allí el dicho popular dice: cada cabeza es un mundo. De tal manera que inteligentemente tengamos una movilización de cambiar el mundo o los mundos que están en nuestro entorno. Que Dios active, que Dios levante en esta generación, en esta temporada, una iglesia consciente, militante, una iglesia apasionada, una iglesia comprometida que sale a cambiar el entorno, que sale a cambiar, a transformar los mundos que la rodean con el mundo que Dios amó. Amado Rey, gracias por esta palabra. Que esta palabra traiga incremento, traiga crecimiento, desarrollo, gestión, movilidad a los santos. Que podamos comprender y que tu espíritu amplifique esta palabra. Que tu espíritu pueda amplificar esta palabra más allá de mis palabras. Y que todos podamos ver, comprender, disfrutar tu mundo, el mundo que has creado, y que podamos todos manifestarlo aquí y ahora. Amados entendidos, continuamos en mi otra aparición. Sigamos disfrutando de este grandioso can.